Pues quiero decirles que el origen del tema de esta noche surgió una mañana en que mi esposo y yo nos sentamos para hacer el culto y él, él es más madrugador que yo. Yo soy más perezosita en la cama, pero él se levanta un poquito más temprano y entonces hace su estudio y lee ciertas cosas que no leo yo leo otras. Y entonces él saca algún pensamiento que le llama la atención y lo comparte conmigo. Y ese día, después que terminamos de hacer el culto, antes de orar, él me dijo, te voy a compartir un pensamiento que me encantó, que me gustó mucho esta mañana. Y cuando me leyó el pensamiento, fue así como una luz que vino a mi mente. Y el Señor me dijo, de eso vas a hablar el jueves. Entonces dije yo, bueno, Señor, tú eres el que manda. Habla tú que yo te presto mi boca. Y por eso vamos hoy a hablar sobre una historia que yo sé que es muy conocida y que posiblemente la mayoría de nosotros ha escuchado infinidad de sermones y aplicaciones. Pero hay algo que yo he aprendido, que la palabra del Señor siempre es nueva y siempre trae una nueva revelación. Así que, confiando en eso, vamos a esperar que haya aquí una revelación específica para una necesidad específica que tal vez alguien pueda tener en esta noche, comenzando conmigo. Les invito a orar. Buen Padre que estás en el cielo, gracias porque tú nos das estas oportunidades para poder repasar las enseñanzas que hay en tu palabra y recordar que a través de tu Espíritu Santo tú hablas a nuestra mente y nos enseña lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Amén. Por eso te invitamos a ti y al Espíritu Santo para que estés con nosotros. En tu nombre lo pedimos. Amén. Bueno, no es secreto que el personaje central de nuestra meditación en esta noche es la dama que tenía una enfermedad que solo le da a las damas. Porque los caballeros no, aunque la Biblia no dice que la hemorragia era menstrual, intuimos que era eso. ¿Verdad que sí? Aunque no diga la palabrita menstruación. Porque somos nosotras las que tenemos ese ciclo menstrual y las que todos los meses nos vemos sometidas, si se puede usar esa palabra, a ese ciclo donde nuestro cuerpo elimina tejidos y cosas que acumula durante el mes por si vamos a tener un bebé, y si no lo vamos a tener, pues todo eso sale en forma de una descarga mensual. Bueno, ella es el personaje principal, pero como a mí me gusta ubicarme con ciertos detalles y no simplemente leer una historia y decir, sí, yo sé, esta era la mujer que tenía 12 años enferma, que fue y tocó el borde del manto de Jesús. Sí, todo eso es así, yo no lo puedo quitar, es correcto, es así. Pero ¿y qué hay dentro de eso que a lo mejor yo no he pensado o no he reflexionado? Y eso es lo que quiero que hagamos en esta noche, en el tiempo que nos resta. Jesús había estado en la región de Gádara y se acuerdan de aquel endemoniado, aquel hombre que tenía un aspecto horrible, que todo el mundo le tenía miedo, que lo amarraban con cadenas y él las rompía, que era un hombre, según dice allí en el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 27, dice que este hombre hacía mucho tiempo que no se vestía, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, y que tampoco vivía en una casa sino en los sepulcros. O sea, era un aspecto depresivo, horroroso, desagradable, la gente le tenía miedo. Y recordamos ese incidente rápidamente porque no es él el foco de nuestra meditación en esta noche.
cuando Jesús lo encuentra y se acerca a él y el diálogo que hay, como el Señor, Jesús saca esos demonios, los tira en un poco de cerdos que estaban por allí, esos cerdos se van por un despeñadero hacia abajo, la gente viene a ver semejante espectáculo, los dueños de los cerdos se enojaron, sacaron a Jesús, lo echaron de allí y Jesús se fue. Pero él volvió a Gadara o a Gádara. Él volvió y aquí lo encontramos de regreso. Él le había dicho al hombre, vete. El hombre quería seguir con él. Le dice, no, ve y cuéntale a los demás lo que ha sucedido contigo, lo que Jesús hizo, y él se fue y ya. Pero Jesús regresó, y cuando regresó, en el versículo 40 de Lucas capítulo 8, dice lo siguiente. A ver, si están conmigo y tienen su Biblia, vamos a leer. Y de paso, si tienes un papelito y un lápiz para anotar, te pido que lo hagas porque hay aquí algunos detalles que a lo mejor tú no habías pensado y me gustaría que después, cuando pase todo esto, puedas reconsiderarlo y hacerte tus propias preguntas y de pronto indagar un poquito más. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Versículo 40. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo. ¿Se acuerdan? Lo habían echado, pero ahora estaban alegres de verlo porque todos estaban esperándolo. ¿Esperándolo por qué? Porque sabían, asociaban su presencia con bienestar, con sanidad, con palabras de aliento, con un ambiente bueno. Entonces lo estaban esperando. Y él iba a visitar a Leví Mateo. Cuando iba a disponerse para ir donde Leví Mateo, en el camino se encontró con un hombre que era un príncipe, un jefe de la sinagoga, llamado Jairo. Y este dice en el versículo 41, y aquí quiero que anotes esta frasecita. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Y esta es la frase que quiero que anotes. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. ¿Y por qué le suplicaba que fuera a su casa? Bueno, su niña de 12 años, otro dato importante de aquí, estaba muy enferma, casi moribunda, ya casi para morir. Y él quería, y él sabía que Jesús podía ir, poner sus manos sobre ella, darle ese toque divino y sanarla. Y la niña se iba a recuperar. Así que cuando él se acercó y le pide al Señor Jesús que vaya y haga esto por su hija, Jesús accedió a la invitación y los discípulos se sorprendieron un poco porque parece que Jairo no gozaba de muy buena estima en el pueblo, en la ciudad, tal vez por su misma posición de jefe de las sinagogas, ¿no? Que tal vez era un poco duro y altanero y quién sabe cuántas cosas más, propio de los que se desenvolvían a ese nivel. Así que ellos se sorprendieron, pero igual siguieron con el maestro porque ya que él iba a ir para allá, bueno, y tenía que ir donde Leví Mateo, pues vamos a seguir. Muchas de las personas que lo habían visto llegar también lo estaban siguiendo y nosotros sabemos que a Jesús lo seguía muchísima gente, unos por curiosidad, otros por necesidad, otros porque no tenían nada que hacer y es como todo, ¿no? Yo conocí una señora que cuanto entierro había en el pueblo, ella iba. Si conocía al que se había muerto, bien, y si no lo conocía, igual. Iba y se sentaba y lloraba y todo, y decía, porque algún día yo también voy a estar en eso. Así que hay de todo en este mundo y en los tiempos de Jesús yo creo que también los había. Entonces, cuando van, hay mucha gente, ¿no? Y el relato dice y da varios detalles que ya nosotros sabemos, ¿no? Dice que la gente apretujaba
oprimía, empujaba. Ustedes saben, cuando hay mucha gente caminando y el espacio está muy lleno, no se pueden los movimientos coordinar muy bien. Tú tienes que ir como despacio. Y yo no sé qué tipo de conversación iba teniendo Jesús en ese momento, si Jairo le estaba dando alguna explicación de la enfermedad de la niña o qué. Pero dice el deseado de toda la gente que Jesús caminaba lentamente y las personas que estaban apretujándolo alrededor de él caminaban lentamente también. Me imagino que Jairo, que sabía que su hija estaba tan enferma, estaría ansioso y hasta si yo hubiera sido, él hubiera dicho, maestro, ¿te puedes dar una apuradita? Podemos ir un poquito más rápido, porque así somos nosotros, ¿no es cierto? Pero Jairo no lo hizo y si lo hizo la Biblia no lo registra. Porque Jesús, dice el deseado de toda la gente, que de tanto en tanto se detenía y acariciaba a algún enfermo y le quitaba alguna situación a alguna persona, le ponía atención a otro, le daba una mirada de aliento. En otras palabras, imagínatelo, él va caminando, va para donde Jairo, la gente está con él y toda esta situación que lo lleva, pareciera que no va a llegar. Y Jairo está preocupado. Bueno, no lo toquen tanto, no lo detengan. Vámonos ya, apresúrense, quítense del medio. Me imagino que todas esas cosas hubiera querido él hacer para aligerar el paso. Pero en determinado momento, dice en el capítulo 8, en el versículo 43, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla. Ahora fíjate, aquí tenemos dos representantes del sexo femenino como tú y como yo. Una nena de 12 años, moribunda. ¿Cuál era la enfermedad? No sabemos. Una mujer que 12 años, el mismo número, 12 años, está más muerta que viva. Porque 12 años sangrando casi todos los días, discúlpame, esto es algo grave y al final te voy a decir por qué. O sea que aquí tenemos estos dos casos. Y esa mujer, cuando supo que Jesús había venido, cuando él llegó allá a Gádara, allá que estaba en la playa, ella fue hasta allá y trató de acercarse, pero era tanta la gente que no pudo. Y luego cuando supo que ahora iba para la casa de Leví y Mateo, ella también quiso acercarse en ese momento, pero había tanta gente alrededor de Jesús que ella no veía la oportunidad ni el momento. Pero dice la Biblia, en el versículo 44, que fue nuestro texto clave esta noche, ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Por dónde lo tocó? Fue por detrás, no fue de frente, no fue de lado, sino se puso en la parte de atrás. Posiblemente tuvo que hacer un esfuerzo para tocar. ¿Qué fue lo que tocó? La Biblia dice que tocó el borde del vestido. ¿Dónde quedan los bordes de un vestido? Todas nosotros sabemos. Eso es lo que decimos el ruedo. Abajo, la terminación. Porque para tocar ese borde había que arrodillarse. Aquí tenemos un segundo dato que ya lo habíamos visto antes. Jairo se arrodilló para pedir
que Jesús sanara a su hija. Esta mujer enferma se arrodilló para tocar el borde del vestido de Jesús, porque ella sabía que simplemente con tocar ese borde, con la fe que ella tenía en él, ella iba a ser sanada. Ahora déjame decirte algo. El Señor Jesús se para y nosotros sabemos este incidente ya. Dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Pedro, que siempre sale con todas las explicaciones del mundo y a decir y hablar de todo, dice, pero maestro, ¿pero cómo tú te vas a poner a preguntar que quién te tocó? Mira cómo toda la gente te empuja a ti, aquí, a nosotros y a todos. Y le dice Jesús, no. Es que esto fue un toque diferente. Ahora yo quiero que tú entiendas una cosa, que a Jesús siempre lo tocaba mucha gente. Y de hecho, si tú miras los milagros de Jesús, solo hay pocos milagros a quien Jesús tocó, que Él los toca. ¿Ok? Ponte a mirar en tu Biblia y ponte a buscar y anota en cuántos de los milagros que Jesús hizo, Él tocó. Muchas veces dice, solo di la palabra, solo habla, veas esto, aquello, lo otro. Así que hay incidentes muy reducidos de donde Jesús toca. Jesús está acostumbrado a que lo toque la gente, a que esté mucha gente alrededor de él. Pero ¿sabes que Jesús sabe identificar los toques? Hay toques que Jesús los nota y los clasificaría desde nuestra perspectiva humana como toques casuales, por casualidad. Hay toques que los podemos clasificar toques comunes, como toca cualquier otro. Hay toques que pueden ser toques a la vista de Jesús indiferentes. Me da lo mismo, Señor. Si tú quieres, sí, si no quieres, no. Hay toques que son con un propósito. Y hay toques que son de fe. Por eso, cuando él sintió que de él había salido un poder para sanar, él identificó ese toque como un toque de fe. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿cómo es tu toque con Jesús? ¿Cómo lo clasificarías? ¿Un toque casual? ¿Un toque común? ¿Un toque indiferente? ¿O un toque de fe? Porque es muy interesante y además de ser interesante, es importante que nosotros podamos identificar cuando nos acercamos a Jesús para tocarlo, cómo es nuestro toque. Yo encontré una cita y esta no es la que me compartió mi esposo, la que me dio mi esposo se las voy a leer más tarde. Esta está en la página 312 del Deseado de toda la gente, que dice así: la muchedumbre que se agolpaba en derredor de Cristo no sentía la manifestación del poder vital. Pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. En otras palabras, mucha gente en ese trayecto rumbo a la casa de Jairo tocaron a Jesús. Y si estaban enfermas, siguieron enfermas. Y si estaban perturbadas, siguieron perturbadas. Y si tenían curiosidad, siguieron con su curiosidad. En otras palabras, no hubo ningún efecto de ese toque o de ese apretujamiento, porque era algo casual, algo sin propósito. Pero cuando esta mujer lo tocó, que era un toque de fe, que era un toque que requería de parte de ella una acción
un sacrificio. Entonces, ese toque tuvo un efecto diferente, totalmente distinto a todos los toques y apretujamientos que Jesús estaba teniendo en el camino. Sigue diciendo la cita: así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe ferviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero sentimiento intelectual. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. Mi querida, entiéndeme bien lo que te voy a decir ahora. Tú puedes conectarte con no sé cuántas redes que hay hoy día de oración, porque hay muchas, desde quién sabe 4 de la mañana hasta quién sabe qué hora de la noche. Hay muchísima gente ofreciendo cadenas de oración. Eso está muy bueno, porque si algo necesitamos en este tiempo es mucha oración. Pero esas oraciones sin hambre, sin búsqueda, sin una relación íntima, estrecha con el Señor, solo para pedir, y no hay una entrega total, y no hay una separación de las cosas mundanales y una visión de las cosas espirituales, tú te puedes conectar en muchísimas cadenas de oración y eso y nada, discúlpame que te lo diga, y con todo respeto lo hago, es nada, es lo mismo. Y con eso no quiero decir que las cadenas de oración no funcionan, funciona, porque Dios está en el negocio de escuchar a su pueblo y de responder, pero va a responder a aquellos que tocan su manto con fe. Eso sí lo va a responder. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? Tampoco sé. Pero sé que lo va a responder. Así que esta mujer, cuando toca el manto y ella siente, dice en una de las versiones de la Biblia, creo que en la Reina Valera del 60, que la corriente de esa sangre se detuvo. Y eso es una experiencia que nosotras las mujeres podemos hablar muy bien, ¿verdad que sí? Sí, porque nosotras sentimos eso cuando en nuestro ciclo menstrual, cuando nos baja mucho, lo sentimos. Dice, ay, 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 estoy a chorro, decimos, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, cuando ella vio que ese chorro se detuvo y que había vigor en su cuerpo. Ahora, ¿tú sabes lo que es una mujer 12 años sangrando? Oye, esto te lo estoy guardando para más. No sé, Mildred, tú me vas a tener que decir cuánto es este tiempo, porque yo me quedo aquí y ay, 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 no dormimos hoy. No, mentira. Cuando ella sintió eso, realmente, ella se dio cuenta que virtud había entrado en su cuerpo y Jesús se dio cuenta que virtud había salido de él. Y él no podía dejar que esto pasara por inadvertido. Por eso pregunta, ¿quién me tocó? Y la mujer asustada, porque ella hubiera querido darle las gracias y decirle, gracias maestro, gracias que me quitaste este problema. Tú sabes cuántos años tenía yo enferma. Y mira, nada más que con tocar el borde de tu vestido, un pedacito que fue lo que alcancé, maestro, porque tanta gente alrededor tuyo no me dejaban agarrarte más fuerte. Pero por lo menos ese poquito que toqué, mira, me dio la sanidad y me siento tan bien. Gracias, gracias. Ella hubiera querido hacer eso, pero ella tenía miedo. Inclusive, ¿sabe qué? Tenía miedo de que Jesús la regañara, porque ella no debía tocar a nadie, ni nadie debía acercarse a ella. Ella era inmunda.
La sociedad la tenía calificada como inmunda. Los sacerdotes y las leyes de sanidad, de salubridad, de enfermedad, la tenían catalogada como una persona inmunda. Ella no tenía derecho a eso. Así que si el maestro le hubiera dicho, ¿qué tienes tú que tocarme, mujer? Pero no, Jesús no hizo nada de eso. Al contrario, le exaltó la fe, porque todos los que estaban allí tenían que oír el testimonio de esa mujer que tan solo tocó el borde del vestido de Jesús. Porque cuando él la confronta, ella cuenta y ella dice en el versículo 45, dice, ¿quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban. Perdón, voy al de 46. Alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. Y el 47 dice, la mujer, al ver que no podía pasar por inadvertida, se acercó temblando. Y aquí viene otra vez la frasecita que quiero que subraye, porque esta es la tercera vez que la vemos aquí. Y se arrojó a sus pies. Jairo se arrojó a los pies de Jesús. ¿Ah? Qué interesante. Y esta mujer se arrojó, se arrodilló para tocar el borde del vestido de Jesús. Y luego se arroja nuevamente o se arrodilla para hablarle y decirle, en presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Ese testimonio lo tenían que oír toda esa gente que iba apretujando a Jesús y que iban tocando a Jesús y no recibían ninguna sanidad. Ahora Jesús lo hizo con doble intención también, para que nadie creyera que la ropa de él era una ropa milagrosa, que tan pronto usted la tocaba se le quitaban todas las enfermedades, porque todavía hoy día hay gente que cree que Jesús es como el mago de la lámpara de Aladino. Frótalo y ahí sale para hacerte una magia. Todavía hay gente que cree así y ora con esas intenciones. Ora porque cree que cuando se pare de las rodillas ya todo está resuelto. Y hay casos en los que al pararte de las rodillas todo está resuelto. A Daniel pues no había terminado de orar cuando ya el ángel estaba ahí. Pero no todos los casos son iguales, ¿no es cierto? Entonces, este testimonio tenía que quedar claro en la mente de todos los que estaban alrededor de Jesús, para que supieran. Y todo lo que hizo Jesús para concluir ese incidente con esa mujer que está ahí arrojada a sus pies, es decirle, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. ¿Te has dado cuenta que de rodillas es como llegamos a la presencia del Señor? Porque cuando estamos de rodillas estamos humillados. Estamos reconociendo al Señor como lo máximo, como el Dios maravilloso. Y nosotros nos estamos ubicando en esa posición como seres pecaminosos que no requerimos que se nos trate con tanto amor y con tanta bondad, que no somos merecedores de tantas bendiciones. Pero como Él nos ama tanto, como Él nos quiere tanto, entonces Él nos da más de lo que nosotros pedimos. Fue una experiencia interesante la de esta mujer y se regresó a su casa con la firme convicción de que Dios la había sanado. No sabemos más de ella, no podemos decir cuántos años más vivió, pero una cosa sí sé, nunca más se le pudo olvidar aquel encuentro cuando ella tocó el manto con aquella fe y fue sanada.
ahora voy a compartir contigo la cita que me dio mi esposo y que fue la luz que me llegó así del Señor para decirme, Evelyn, de eso tienes que compartir el jueves en la reunión. La cita está en el Ministerio de Curación, página 56. Nunca penséis que Cristo está lejos. Siempre está cerca. Su amorosa presencia os circunda. Buscadle sabiendo que desea ser encontrado por vosotros. Y aquí viene la partecita que me iluminó el Señor. Quiere que no solo toques su vestidura, sino que andes con Él en comunión constante. No solo un toque, sino constantemente con Él. Si solamente tocamos al Señor cuando estamos en necesidad, si solamente tocamos al Señor cuando nuestra vida se torna difícil, cuando no podemos lidiar con algunas situaciones, cuando nuestros temores, nuestras aflicciones, cuando las cosas no son como nosotros esperábamos, si solamente allí vamos a arrodillarnos al Señor y vamos a ir a tocar su manto, entonces déjame decirte, eso no es suficiente. Eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que estemos en comunión constante con Él. En otras palabras, mija, agarrad de ese manto y que nadie nos suelte. ¿Me entendiste, no? En buen puertorriqueño yo diría así. Bien agarradas de ese manto y no para soltarnos. Y concluyo diciéndote una cosa, yo me identifico con esta mujer porque todos tenemos un testimonio que dar y el Señor quiere que nosotros contemos nuestro testimonio porque ese testimonio tiene más valor que cualquier otra cosa que tú puedas escribir, leer o lo que sea. Déjame decirte, yo también sufrí de unas hemorragias por muchos años después de tener mi último hijo y era tanto que el cabello se me caía, que mi situación era bien difícil. Yo le decía a mi esposo, yo camino como un carro que no tiene gasolina o que le echaron gasolina de la mala, porque me sentía débil todo el tiempo con anemia y en una condición terrible. Y era tanto y tanto y tanto que yo había momentos en que yo decía, Señor, no creo que voy a poder vivir suficiente para criar mis hijos. Pero déjame decirte algo, el Señor obró de una manera maravillosa y puso en mi camino un médico que no era adventista. Y ese médico se accidentó en su carro en la calle. Y mi esposo venía en su carro y lo encontró a la orilla del camino accidentado, con su carro dañado. Y eso no se hace comúnmente, de que usted se detenga para ver si puede ayudar a alguien. Usted no sabe, y en nuestros países menos. Y mi esposo se detuvo y le preguntó, ¿qué le pasa? ¿Le puedo ayudar? Y en una historia larga, corta, ese hombre fue hasta mi casa, mi esposo lo ayudó, se identificó con él, le dijo, mi esposa está enferma. En esos días yo estaba bien débil y bien quebrantada de salud. Y él le dijo, yo soy especialista, yo soy un ginecobstetra. Yo puedo ver a tu esposa, yo puedo ver cuál es la situación y ayudarlos. Y yo me asusté y le dije a mi esposo, no, yo no voy a ir donde ese hombre. Ese hombre no es adventista, no es cristiano y quién sabe. Bueno, él carga una cadena de oro, así que casi me deslumbraba y de todo. Y yo decía, ay, no. Pero fue tanta la insistencia que fui, déjenme decirle, ese hombre me hizo la operación. Él controló todo lo que tenía que ver con mi problema. Pero eso no fue lo único. Me llevó a su casa porque mi esposo tuvo que salir de viaje a otro país. Me tuvo en su casa y mi estadía en esa casa fue para él un testimonio que hoy día ese médico eminente es también pastor. Su familia toda se bautizó en la iglesia. Porque Dios tiene planes increíbles. Tú tienes un testimonio que compartir. No dejes de hacerlo. El Señor te llama no solo a tocarlo suavemente, sino a agarrarte de ese manto. Vamos a orar. Querido Dios,
Gracias porque tú quieres algo más que un simple toque. Tú quieres una relación permanente con nosotros. Y porque eso es lo que tú quieres y nosotros también queremos, te invitamos a nuestra vida hoy para que podamos, Señor, ser contigo una sola cosa, aprender de ti y vivir como tú quieres que vivamos. Gracias por tantas bendiciones. Gracias, Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén.